tardes a todas y todos. Mi nombre es Karina Fernández Carrera, soy abogada asesora en la Unidad de Estudios del Primer Tribunal Ambiental y es un gusto dar inicio a la segunda fecha del tercer ciclo de coloquios dedicado a las reformas a la institucionalidad ambiental, que continúa hoy con la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Damos la cordial bienvenida a los participantes que se han conectado y agradecemos a los expositores Loreto Valenzuela Torres y Robert Curry Ríos por el tiempo y dedicación en la preparación de esta actividad. Este coloquio consistirá en dos exposiciones de una duración de 25 minutos cada una y a continuación se abrirá un espacio para una ronda de preguntas. Desde ya invitamos al público a realizar sus consultas en la caja de preguntas y respuestas y solicitamos que nos indiquen a qué expositor va dirigida. Les recordamos que el coloquio está siendo grabado y quedará disponible en el canal de YouTube del Tribunal. Finalmente, les recordamos que quienes participen en al menos 3 coloquios podrán solicitar su certificación al correo unidad.estudios@unotea.cl. Para dar inicio a la actividad, invitamos al ministro titular, licenciado en Ciencias de nuestro tribunal, el señor Marcelo Hernández Rojas, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Karina. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros distinguidos expositores, el señor Robert Corrie y también la señora Loreto Valenzuela, ya profesionales y también académicos de distinguida trayectoria. Agradecerles por compartir, ¿no es cierto?, su conocimiento, su experiencia. También agradecer a los más de 110 asistentes conectados a través de las redes del Primer Tribunal Ambiental. Decirles que para nosotros es una instancia de mutuo aprendizaje. Ya somos un tribunal que tiene que resolver controversias socioambientales de diferente naturaleza y, por supuesto, las atingentes al servicio de evaluación de impacto ambiental y todos sus instrumentos, ¿no es cierto?, que son fundamentales en el desarrollo del país y más en la macrozona norte, son muy relevantes. ¿Ya? Yo diría que son también del número alto de causas que tenemos que revisar en el primer tribunal ambiental. Entonces, invitarlos a todos. Entiendo que la primera sección de exposición está asociada a los desafíos en la implementación de la modificación del reglamento del CIA, donde la señora Valenzuela nos va a ayudar, nos va a ilustrar. En segundo lugar, ¿no es cierto?, sobre los aspectos clave, la reforma del CIA, y ahí el señor Corría, ¿no es cierto?, nos va también a ayudar en eso. Y lo importante es que usemos esta instancia, ¿no es cierto?, como aprendizaje, colaboración dentro de los ya casi 120, ¿no es cierto?, auditores y actores presentes. La idea es que podamos contribuir con preguntas, ¿no es cierto?, que nos ayuden al proceso de reflexión y formación. Así que sin más y sin perder más tiempo, dejo con ustedes, ¿no es cierto?, a nuestros distinguidos expositor y expositora. Gracias a todos. Bueno, tal como señaló el ministro, lo que vamos a reflexionar a continuación tiene que ver con la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental que se dictó el año pasado y que tuvo como objetivo general el incorporar la variable cambio climático y además elevar el estándar de participación ciudadana y acceso a la información. Todo ello en concordancia con el Acuerdo de Escazú. En este contexto, partiremos con la exposición de Loreto Valenzuela Torres, quien expondrá sobre los desafíos en la implementación de la modificación al reglamento. Nuestra expositora es abogada y doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es además magíster en Derecho con mención en Derecho Administrativo de la misma Casa de Estudios, magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez y además magíster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Servicio Nacional de Geología y Minería y en la Contraloría General de la República, órgano donde fue la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas. Además,
Realiza actividades académicas vinculadas con el derecho administrativo ambiental en programas de magíster y diplomados. Muchas gracias, Loreto, por acompañarnos y puedes iniciar tu presentación. Bueno, espero que todas y todos se encuentren muy bien. Lo primero es agradecer por la oportunidad y por esta instancia de poder compartir con ustedes. Yo siempre me siento muy privilegiada y a la vez también muy humilde de poder participar en estas instancias y también poder transmitir algunas experiencias y también análisis. En particular, esta es una materia respecto de la cual les puedo comentar que eh, tanto mientras trabajaba en la Contraloría y ahora también desde fuera de la Contraloría, le he estado haciendo seguimiento. Aquí vamos a exponer algunas consideraciones también respecto de la tramitación de la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, algunas cuestiones que pueden resultar de interés para todas y todos nosotros. Así que, no, simplemente reiterar como la posibilidad y la participación en esta instancia. Bueno, he preparado una presentación, pero en forma previa al tratamiento de las modificaciones en sí mismo, me gustaría poder dejar planteada como una idea de carácter general que implica también una conceptualización a propósito del derecho administrativo, ¿ya? Y esto implica también una visión que incide también en cómo se tienen que implementar algunas de estas modificaciones en particular, ¿ya? Eh, como una visión y ya así como mucho más general, es importante señalar, y a mí me gusta plantearlo como desde esta perspectiva, que una de las principales obligaciones que tiene el Estado es de poder brindar seguridad a la población, ¿ya? Y esta conceptualización de la seguridad no solamente comprende lo que tradicionalmente podemos entender como orden público o la seguridad nacional en un sentido como de defensa propiamente tal, sino que en los últimos años se ha ido expandiendo la noción de seguridad. Y así los estudios internacionales de seguridad han dado cabida y se ha ampliado, por ejemplo, a el deber de proveer seguridad a los aspectos vinculados al ejercicio de los derechos y también vinculados con algunos elementos del medio ambiente. Es en este contexto entonces que se ha, eh, se ha dado lugar a la conceptualización de la seguridad desde una perspectiva ambiental, ¿ya? ¿Qué implica esto? Implica que hay ciertos riesgos que dicen, cuya gestión dice relación con el medio ambiente. Y esto lo podemos considerar como una tarea que debe realizar el Estado, más aún en particular nuestro Estado, dentro de esta función que tiene de poder brindar protección a la población y también vinculándolo con otros de nuestros derechos, en particular el derecho a la vida, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, etcétera, ¿ya? Pero la gestión de riesgos en particular tiene como propósito brindar seguridad, y seguridad también desde la perspectiva ambiental para hacer frente, por ejemplo, a riesgos como la escasez de recursos, a la degradación ambiental y también a los eventos peligrosos que pueden tener su origen en la naturaleza. Eh, la gestión del riesgo implica poder gestionar algunos de los elementos del riesgo, sea el peligro o la amenaza, o en su caso gestionar el otro elemento que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se compone como de diversos factores, entre ellos la exposición, la susceptibilidad, puede ser de un sujeto, puede ser del medio ambiente, y esta es una variable que tiene que ser analizada en función de la capacidad de resiliencia. Bueno, ahora quizás algunos de ustedes se están preguntando, ¿por qué está hablando de esta materia en forma previa? Bueno, la cuestión es la siguiente, es que se encuentra en el núcleo del derecho ambiental la gestión del riesgo, ¿ya? Todos los instrumentos de gestión ambiental y también los principios que nosotros aplicamos en el derecho ambiental responden a esta lógica de gestión del riesgo. Ahora bien, dentro de esto y dentro de este marco y contexto, vamos y miremos ahora esta
estas modificaciones. No sin antes señalar que entonces, dentro de este marco de brindar seguridad ambiental, el Estado tiene este deber entonces de gestionar los riesgos que pueden tener lugar o con ocasión o en vinculación a los elementos del medio ambiente, ¿ya? Entonces gestionar riesgos de escasez, riesgos de degradación y aquellos que tienen con ocasión con eventos peligrosos. Y la gestión de riesgos implica también la aplicación de distintos principios. eh, Principios que nosotros ya conocemos, por ejemplo, frente al riesgo cierto, principio preventivo, frente a riesgos que son inciertos, el principio precautorio. Una vez que se materializa el riesgo también y se producen ciertos daños, tenemos el principio contaminador-pagador, hay ciertos deberes de actuación positiva para el Estado, esto de avanzar siempre en la protección. Tenemos aquí la progresividad, como contracara de la progresividad, la no regresión. Asimismo, en lo que dice relación con la gestión de los riesgos y la distribución de estos, podemos tener aplicación del principio de justicia ambiental, principalmente en sus dimensiones participativas, distributivas y también de acceso a la justicia ambiental, ¿ya? Y la seguridad ambiental también puede ser conceptualizada como un principio del derecho ambiental. Tiene esta doble dualidad de ser un deber y también de ser un principio. Okay. Habiendo fijado entonces este marco, ahora vayamos a mirar la modificación, ¿ya? La modificación que tuvo el Decreto Supremo 40, que es el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, tiene diversos antecedentes de contexto, ¿ya? Uno de ellos es la publicación de la Ley Marco de Cambio Climático, que esta fue en junio del año 2022. Y la Ley Marco de Cambio Climático tiene por objeto hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de gases de efecto invernadero y otros forzantes climáticos a fin de poder alcanzar la neutralidad de emisiones. Pero también, y miren, fíjense aquí, por eso las palabras son importantes, poder adaptarnos al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, este es un mandato de gestión respecto de los riesgos asociados al cambio climático. Esto con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado de Chile en la materia. Esta ley define una serie de principios que son inspiradores, ¿ya? Estos están contenidos en el artículo 2 de la Ley Marco de Cambio Climático. Entre ellos, el científico, el costo-efectividad, el enfoque ecosistémico, miren, la equidad y la justicia climática, la no regresión, la participación ciudadana, el principio preventivo, precautorio, la progresividad, y así otros principios como la territorialidad, la urgencia climática y la transparencia, la transversalidad, la coherencia y la flexibilidad. Es decir, hay una serie de principios que están reconocidos como inspiradores de esta ley, lo que nos obsta también a la aplicación de otros principios que resulten aplicables en la materia y que sean principios también propios del derecho ambiental. Esta ley también considera instrumentos de gestión del cambio climático, entre ellos la estrategia climática de largo plazo, la contribución determinada a nivel nacional y distintos instrumentos que tienen esta naturaleza de ser de planificación. Están los planes sectoriales de mitigación, de adaptación al cambio climático, también los planes de acciones regionales y comunales en materia de cambio climático. Aquí hay una vinculación con el Código de Aguas, de lo que dice relación con los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, normas de emisión a propósito de gases de efecto invernadero y también instrumentos de gestión del cambio climático de tipo económico, ¿ya? También tenemos institucionalidad reconocida y asociada a la gestión del cambio climático y también tenemos algunas menciones específicas para algunos instrumentos a propósito de la consideración de la variable climática. Entre ellos, planes para la gestión de riesgos de desastres. Tiene que haber una consideración también respecto de instrumentos de planificación territorial y, obviamente, el sistema de evaluación de impacto ambiental no va a quedar fuera de esto, ¿ya? De esta manera, se establece en el artículo 40 de la ley que los proyectos o actividades que se someten a la evaluación de impacto ambiental tienen que considerar la variable del cambio climático y los componentes del medio ambiente que sean pertinentes, ¿ya?, conforme a lo que disponga el reglamento respectivo. Entonces,
tenemos ahora esta obligación de considerar la variable del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Y también esto incide en la descripción de los proyectos o actividades, así como también se debe especificar la forma en la que estos se van a relacionar con los planes sectoriales de mitigación y adaptación, así como también con los instrumentos de gestión del cambio climático regional y local. Y respecto de estos últimos, hay que requerir informe al gobierno regional y también al municipio correspondiente, ¿ya? A fin de verificar y de ver la manera en que se relacionan con estos instrumentos de gestión del cambio climático. Bueno, cabe señalar que en forma previa a que se dictase la modificación, que es el Decreto Supremo número 30 del 2023, el Servicio de Evaluación Ambiental publicó esta guía metodológica para la consideración del cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? En esta, y a propósito del cambio climático, la consideración se vuelve relevante puesto que nuestro país es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, ¿ya? De hecho, esta es una materia que no puede ser soslayada en lo que dice relación con la gestión de los riesgos y de los instrumentos de gestión ambiental, precisamente para poder alcanzar estos estados de seguridad desde la perspectiva ambiental. Entonces, la variable climática, los efectos del cambio climático no pueden ser soslayados entonces en esta materia. En la guía, entonces, se trata acerca del riesgo climático, y si se dan cuenta, considera que hay una función también y una correlación para efectos de la configuración del riesgo climático entre las amenazas, la exposición a estas amenazas y también las condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces aquí viene este reconocimiento de lo que les indicaba antes, que es tan propio de los instrumentos de gestión ambiental de gestionar elementos de riesgo. Con esta finalidad, la guía también indica cómo se debe efectuar esta descripción del proyecto, también espacializar los factores que son generadores de impacto, se debe ver también el tema de los receptores de impacto, también se debe realizar, se va especificando sobre cómo se tienen que identificar y efectuar aquellas descripciones básicas de los impactos, también la predicción y la identificación de su significancia, ¿ya? Y también en función de esto, según si son significativos o no significativos, se tienen que hacer las evaluaciones correspondientes, considerar la elaboración de medidas y de planes de seguimiento, y también considerar, en función de esto, o describir de manera apropiada los riesgos y también los respectivos y su consideración a los planes de contingencia y emergencia. Acá la guía también especifica y da cuenta de cómo se tiene que considerar las obras, también las acciones, en función de la variable climática y la consideración cuando se van a considerar para efectos de la predicción y evaluación de impactos, así como también en los respectivos planes de contingencias y emergencias. ¿Bien? En particular, ese es un antecedente, es un antecedente que tenemos para efectos de la modificación. Luego, el otro antecedente que tenemos es que se promulga y entra también, es decir, adoptamos, suscribimos y luego se promulga finalmente el Acuerdo de Escazú. El propósito de este acuerdo es precisamente garantizar la ejecución efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, que pueda haber una efectiva también participación en los procesos de toma de decisiones ambientales y también acceso a la justicia en los asuntos ambientales. Entonces, teniendo estos dos antecedentes, Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú, es que se tramita la modificación que se encuentra contenida en el Decreto Supremo número 30. Esta modificación, y aquí como un antecedente o dato, fue tomada a razón el 15 de diciembre del 2023. Sin embargo, no se publica esta modificación en el Diario Oficial, sino hasta el 1 de febrero del año 2024.
¿ya? Y las modificaciones dicen relación principalmente con la Ley Marco de Cambio Climático, el Acuerdo de Escazú, pero también se consideran otras materias dentro de esta modificación, ¿ya? Bueno, ¿qué ocurre con las consideraciones a propósito del cambio climático? Se considera la necesidad y se especifica la obligatoriedad de describir la condición de riesgo climático en la zona, se incorpora dentro del análisis de los impactos significativos, se incorpora el nuevo artículo 12 bis, en orden a que tanto los estudios como las guías tienen que considerar los efectos adversos del cambio climático en los distintos componentes del medio ambiente, y adicionalmente también, si corresponde, se tiene que considerar la mitigación de los gases de efecto invernadero, ¿ya? También, respecto de la descripción, se debe especificar cómo los proyectos se relacionan con los instrumentos de gestión del cambio climático, también especificar las emisiones de gases de efecto invernadero, y si de la descripción del proyecto o de la actividad o de las características del lugar de emplazamiento se deducen eventuales situaciones de riesgo al medio ambiente, al proyecto o actividad, se tiene que proponer un plan de prevención de contingencia y un plan de emergencia que considere los efectos adversos al cambio climático, especialmente lo que dice relación con los aumentos a la vulnerabilidad y exposición de los ecosistemas y también de las comunidades humanas, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es gestión de riesgo. Hay que gestionar o el peligro, y en los casos en los que no podemos, tenemos que gestionar las respectivas medidas que nos permitan minimizar o evitar de resultar posible los efectos adversos, o en su caso, aquellas medidas que sean necesarias o idóneas para poder hacer frente a las contingencias o emergencias que puedan tener lugar, ¿ya? Luego, en lo que dice relación con el Acuerdo de Escazú y en materia de participación ciudadana, se adoptan como algunas medidas en función de poder eh, facilitar, ¿ya? La comprensión del proyecto. Esto pasa, por ejemplo, por temas vinculados o asociados al nombre del proyecto o actividad, que debe dar cuenta y debe reflejar claramente el tipo de proyecto que se pretende ejecutar. Se debe emplear lenguaje sencillo, directo, que sea de fácil comprensión, y aquí él se adoptó un instructivo sobre esta materia. También tenemos la consideración del monitoreo participativo. Este es un proceso mediante el cual se va a incorporar a la comunidad en el seguimiento de las fases de desarrollo de un proyecto mediante la entrega de información, reportes, mediciones, realización de capacitaciones, coordinación de visitas en terreno, u otras que den cuenta del desarrollo del proyecto de actividad en cualquiera de sus fases. O sea, aquí hay una consideración de la PAC ya no solamente en el marco de la evaluación, sino también en el marco del desarrollo del proyecto. También, a propósito para facilitar el acceso a la información, hay otras medidas asociadas a cómo se tiene que presentar la información y también cómo el servicio tiene que coordinarse con organizaciones de la sociedad civil, que considerando las juntas de vecinos, organizaciones territoriales, entre otras, ¿ya? Y también, y aquí esto desde el punto de vista y tiene incidencia, en la apertura de los procesos de participación, se amplía el concepto de cargas ambientales, en tanto se considera que generan beneficios sociales aquellos proyectos, actividades o sus modificaciones que como consecuencia de su construcción, operación o cierre, satisfacen alguna necesidad de la comunidad o reportan utilidad o provecho para las personas, y se va a considerar que generan externalidades ambientales negativas aquellos proyectos o actividades que generan impactos, afectaciones o alteraciones ambientales que afecten el bienestar social, las condiciones de vida de las comunidades más próximas o de los ecosistemas, ¿no? Estos son los principales cambios asociados a materias vinculadas al cambio climático, al Acuerdo de Escazú. Sin embargo, se efectuaron otros cambios, ¿ya? Bueno, tenemos cambios a propósito del seguimiento de las vías. Aquí ello implica que se requiere un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes. Este debe ser elaborado siguiendo los instructivos de la Superintendencia del Medio Ambiente, y así queda entonces establecidos en el respectivo artículo 105. Luego, por su parte, también respecto de la revisión de las vías,
Aquí el artículo 25 quinque lo regula esto en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente respecto de los estudios. Sin embargo, ahora la modificación del reglamento establece que la resolución de calificación ambiental de una guía o de un estudio va a poder ser revisada por el servicio, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular, del directamente afectado o de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y esto va a proceder cuando, ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento y monitoreo de cualquier clase sobre las cuales fueran establecidas las condiciones, medidas, exigencias, acciones de control o compromisos ambientales voluntarios hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado, no se hayan verificado o verificándose algún impacto calificado como no significativo, este se haya vuelto significativo, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir esta situación. ¿Ya? Bueno, aquí el principal cambio entonces, bueno, tenemos varios, pero el que más quiero destacar es que es el reglamento, entonces, el que establece la posibilidad de revisión de las vías en circunstancias que la ley no lo prevé así de manera expresa. Bueno, respecto de, y principalmente de estas últimas dos modificaciones, es que luego de que fue publicado el reglamento, perdón, la modificación al reglamento, el Decreto Supremo 30, se presenta un requerimiento ante el Tribunal Constitucional en orden a hacer, con el objeto de que se ejerza la facultad del artículo 93, número 16 de la Constitución. Esto es a fin de revisar la constitucionalidad de los decretos supremos que dicta el presidente de la República, cualquiera sea el vice invocado, y bueno, las principales alegaciones, que al parecer no fueron expresadas del todo en este requerimiento, estaban asociadas con la exigencia del plan de seguimiento de variables ambientales como contenido mínimo de las vías, en circunstancias que la ley solamente lo contemplaría para los estudios, y también que se admitiese la revisión de las RCA obtenidas a partir de una vía, no obstante que la ley prevé este mecanismo solamente de manera excepcional para los estudios de impacto ambiental. Por las razones que se expresan, como en la resolución del Tribunal Constitucional, no se acoge a tramitación, se declara inadmisible por estimar que no se señalaban de manera expresa los vicios de constitucionalidad y sin perjuicio de ello fue acordada con el voto en contra de los ministros que se indican, Miguel Ángel Fernández, Héctor Meri, de Marcela Peredo Rojas, quienes estaban por acogerlo a tramitación en el entendido que se expresaban los vicios o se podían estos desprenderse del requerimiento. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, hacer presente, y por eso les estoy como relatando en esta parte este antecedente histórico, es que si bien la modificación del Decreto Supremo número 30 tiene como antecedentes algunos instrumentos o normas de rango legal como la adopción de la Ley Marco de Cambio Climático o que se haya promulgado el Acuerdo de Escazú, a lo menos en estas materias, ya en lo que dice relación con el plan de seguimiento de las variables ambientales y en particular la admisión de la revisión de las vías, de la RCA de las vías. Bueno, se advierte que al parecer aquí tenemos una zona que es un poco más gris, donde precisamente la, la potestad reglamentaria puede ser cuestionada para esta regulación. ¿Ya? Esto, si bien fue sujeto al trámite de toma de razón, la Contraloría estimó que esto era legal, es decir, que se ajustaba a derecho. La Contraloría también hace una revisión de constitucionalidad cuando ejerce el trámite de toma de razón, sin perjuicio de la cual no deja de llamar la atención que, habiéndose anunciado como un proyecto de ley para regular distintas materias en el marco de la evaluación ambiental de proyectos, se haya continuado con la tramitación de esta modificación, a lo menos respecto de este punto, más aún considerando que esta eventualmente es una materia que tiene el alcance y la naturaleza de tener que ser regulada por la ley, es decir, por una norma de rango legal, ¿ya? Y precisamente esto era lo que tenía preparado para compartir con ustedes, y así que espero luego que con ocasión de las preguntas podamos comentar
un poco más. Así que por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Loreto, por tu exposición y por ceñirte estrictamente al tiempo. Y también por explicarnos más en detalle el sentido y alcance de las modificaciones incorporadas por el Decreto Supremo 30 del 2023 al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Hoy se encuentra en trámite en el Congreso Nacional un proyecto de ley que propone modificaciones a 3 instituciones que están hoy en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Esas 3 instituciones son el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Institución del Daño Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica. Con el objeto de hacer, este proyecto de ley tiene como finalidad el hacer más eficientes los procesos asociados a los instrumentos de gestión ambiental, entregando certeza y previsibilidad a todos los actores que participan en los mismos. Eso sí, sin disminuir el estándar de protección ambiental. Y es por ello que consideramos que es importante y atingente la presentación de nuestro siguiente invitado, quien se referirá a los aspectos claves de la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y nuestro invitado es el señor Robert Carey Ríos, quien es abogado experto en regulación ambiental y políticas públicas. Además, es Master of Laws de la Universidad de Columbia. Ha trabajado en el sector público, en el sector privado, en instituciones intergubernamentales en Estados Unidos, Alemania y Chile. Tiene amplia experiencia en asesoría estratégica, sistema de evaluación de impacto ambiental, tramitación legislativa y relación con múltiples stakeholders. Fue jefe del Departamento de Legislación y Regulación del Ministerio del Medio Ambiente, liderando aspectos regulatorios a nivel país, como también fue parte de la redacción de la Ley Marco de Cambio Climático y la implementación de diversos cuerpos normativos. Además, es profesor de posgrado en la Universidad del Desarrollo y en la Universidad Andrés Bello. Reiteramos nuestros agradecimientos por participar en esta actividad y puede iniciar su presentación. Muchas gracias, Karina. Muy contento de estar acá. Aprovechar de saludar al ministro Hernández, al resto de funcionarios del tribunal, a Loreto, por cierto, por su muy interesante presentación, y a todos los asistentes a esta actividad. Bien, bueno, el desafío no es pequeño, ¿ya? La reforma al CIA, la reforma de institucionalidad ambiental es un tema bien extenso y muy interesante. Así que en estos 25 minutos vamos a tratar de tocar los temas más relevantes, ¿ya? Primero, como contexto, sí parece importante mencionar que hay un tema de preocupación por la tramitación ambiental. ¿Ya? Hay distintos estudios que han levantado una situación compleja, ¿ya? Por temas de inversión, por temas de tramitación, disminución de proyectos ingresados al sistema. La verdad es que las razones obedecen a múltiples causas. Siempre los problemas no son tan dicotómicos, ¿cierto? Obedecen a distintas razones, pero lo cierto es que hoy por hoy hay una preocupación respecto a cómo se están tramitando los proyectos en el CIA. Y eso se suma demora extensa en la entrega de permisos sectoriales. Un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha levantado este tema, llegando a plazos de implementación de proyectos realmente bien dramáticos, como proyectos que se demoran hasta casi 12 años, pensando en iniciativas de desalinización. ¿Qué es lo que hizo el gobierno como reacción a esta situación? Armó una estrategia de racionalización regulatoria. Este es un concepto que se usaba hace un par de meses bastante, ha entrado un poquito en desuso, pero me parece que es muy bueno para ilustrar lo que está pasando en esta materia, porque el proceso de racionalización regulatoria tiene que ver con una serie de iniciativas, de medidas de carácter legal y también reglamentario que buscan entregar más certeza a los regulados y también disminuir los tiempos de tramitación. En ese contexto, esta estrategia es parte de los compromisos asumidos en el pacto fiscal y también en el fast track legislativo que se acordó hace poco entre el gobierno
y la testera de la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Ya? Y se compone principalmente, desde un punto de vista legislativo, en 4 proyectos de ley, 2 que ya están ingresados y en trámite: el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, que está en la Cámara de Diputados y que es liderado por el ministro Grau, y la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, que está en el Senado y lo lidera la ministra Rojas. Adicionalmente, hay 2 proyectos de concesiones marítimas y también de patrimonio cultural que tienen que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales, que existen, pero que están a la espera de una integración sustitutiva por parte del gobierno. De hecho, el presidente Boric anunció en la cuenta pública que en los próximos meses se van a hacer las indicaciones respectivas. ¿Y por qué son importantes esos 2 proyectos? Porque, bueno, las concesiones marítimas y los permisos asociados al Consejo de Monumentos son de los que tienen mayores problemas de stock y de flujo, ¿ya? Así que inciden bastante en la tramitación de proyectos. ¿Ya cuáles son los objetivos del proyecto de reforma de la institucionalidad ambiental y que está enfocado al CIA? Por eso se le conoce como la reforma al CIA o la evaluación ambiental 2.0, como la llamó el gobierno. Karina algo adelantó de esto, así que lo voy a decir muy rápido, pero fortalecer instrumentos de gestión ambiental, principalmente el CIA, ampliar la participación ciudadana y también crear y regular la participación temprana voluntaria y aumentar certeza y disminuir plazo. Nuevamente, ¿qué se destaca esto tanto? Estos son los objetivos declarados por el proyecto de ley, ¿ya? Y por el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Por qué se destaca tanto este aspecto? Porque, bueno, está inmerso en este contexto de racionalización regulatoria y de pacto fiscal que les comentaba. Por eso es tan importante tenerlo presente. Algunos aspectos a destacar de este proyecto de ley. Una de las cosas que hace es que crea nuevas tipologías de ingresos y también modifica algunas de las existentes. Por poner un ejemplo relevante, hoy por hoy los proyectos generadores de más de 3 megawatts tienen que entrar siempre al CIA. Lo que hace el proyecto de ley es que elimina el umbral, elimina los 3 megawatts, lo deja solamente como proyectos generadores de energía, para que la magnitud sea definida en el reglamento. ¿Qué se busca con esto? La posibilidad de aumentar umbrales, ¿ya? ¿Y por qué aumentar estos umbrales? Precisamente porque actualmente los proyectos de energía están sobre representados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Un solo área generador produce más de 3 megawatts. Entonces, al realizar alguna de estas modificaciones en tipología es muy importante para poder descomprimir la carga que hoy por hoy tiene el servicio. También se regula la participación temprana voluntaria. No voy a entrar en mucho detalle a este respecto, solamente decir que se recoge mucho de lo que ya hay en las guías que regulan esta materia del SEA, y adicionalmente se busca entregar más certezas o uniformidad a los proyectos y a los procesos que realizan los titulares, porque hoy por hoy participación voluntaria temprana hay en muchos proyectos, pero no todas siguen un mismo canon, un mismo estándar, y lo que se busca precisamente es corregir aquello, ¿ya? Y le entrega la regulación a un reglamento. Se unifica el recurso de reclamación, esto es muy importante y lo voy a tratar en detalle en un par de láminas más adelante. Fortalecimiento de la evaluación ambiental estratégica. Esto es un instrumento de gestión ambiental un poco olvidado, pero también es bastante importante. Recordemos que la EAE es obligatoria para los instrumentos de planificación territorial y también para los de ordenamiento. Sin embargo, para ciertos planes, estrategias, programas, no lo es, pero se puede someter de manera voluntaria. Hoy por hoy ese proceso es más bien engorroso y complicado porque hay que pasar por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Después de que haya un pronunciamiento favorable, hay que ir al presidente de la República, y después de eso, y con la venia de la máxima autoridad del país, se puede avanzar. Aquí se busca que más bien haya una información al ministerio y que se avance con la EAE, ¿ya? Y se pueda planificar incorporando a las consideraciones de desarrollo sostenible en estas estrategias, planes y programas. Y también hay un tema que no se relaciona con la evaluación ambiental, pero que también es importante relacionado con el daño ambiental. Hay varios aspectos, pero yo sí quisiera destacar uno que tiene que ver con la legitimación activa del Consejo de Defensa del Estado en materia de daño ambiental. Hoy por hoy, y como lo decían los videos introductorios que pasó el tribunal, los legitimados activos
Son las personas directamente afectadas, los municipios por lo hecho acaecido en sus comunas y el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cuál es el problema? Que una vez que cualquiera de ellos deduce la acción por daño ambiental, inhibe a los demás de hacerlo. O sea, acá se busca que el Consejo de Defensa del Estado lo pueda hacer siempre, y de esa manera se pueda involucrar en los procesos por daño ambiental. Ya, y ahora, para ir a algunos puntos claves del proyecto de ley, ya vamos a elegir cuatro que me parece que son de los más críticos. ¿Ya? Hay varios, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos en la nueva institucionalidad para calificar proyectos, el sistema recursivo unificado, las consultas de pertinencia y su relación con la responsabilidad penal, y el término anticipado de proyecto. Ya, lo primero que hace el proyecto es que busca eliminar el componente político. ¿Cómo lo hace? Con la eliminación de las comisiones evaluadoras y la eliminación del comité de ministros. Esto ha generado mucha duda y mucho debate de distintos sectores y por distintas razones, pero no deja indiferente a nadie. ¿Y por qué? Porque ahora se trataría de un director regional calificando ambientalmente el proyecto. ¿Ya? Hoy por hoy sabemos, el SEA lo que hace es un ICE, un informe consolidado de evaluación, y esto se presenta ante la comisión evaluadora, y la comisión evaluadora, en definitiva, es la que dicta la resolución de calificación ambiental favorable o desfavorable. Aquí se busca eliminar esa instancia y más bien dejar que solo sea el director regional el que califique ambientalmente el proyecto o el director ejecutivo del proyecto. Aquí quedan dudas sobre la eventual captura política, también la falta de mirada transversal, si solamente puede estar en esta instancia una mirada netamente ambiental o debiesen incorporarse otras miradas. ¿Cuáles alternativas hay al respecto? Una posibilidad podría ser no eliminar la comisión evaluadora, pero sí subir el estándar de las decisiones. Actualmente, lo cierto es que muchas veces se pronuncian los seremis, que recordemos que es una instancia política, puesta por secretarios regionales y ministeriales, presidida por el delegado presidencial, donde no hay mucha justificación, donde el acto administrativo adolece de ciertos vicios de motivación, entonces tener un mejor estándar. Otra posibilidad, y que es lo que se hace en el derecho comparado, es buscar instancias diversas según relevancia del proyecto. Porque lo que aquí busca la iniciativa presentada por el gobierno es que los proyectos avancen más rápido también, no solamente quitar el componente político. Entonces quizá podría ser una alternativa que las declaraciones de impacto ambiental fueran resueltas por un director regional, pero cuando se trata de proyectos más complejos como un estudio de impacto ambiental, ahí sí sea bueno tener una comisión evaluadora, ¿ya? Un órgano colegiado, que podría tener una integración distinta a la que hoy tiene, ¿ya? Pero que radique la decisión en una sola persona es, eh, es, es complejo y presenta desafíos importantes. Y pensando en esa complejidad, este último punto del sistema de nombramiento, de buscar algo que se desacople del ciclo político. Si bien hoy existe la alta dirección pública, finalmente la persona electa sigue siendo de la confianza, ¿no? O sea, puede ser desvinculada, ¿cierto?, en razón no de su desempeño, sino que de otras consideraciones. Y por lo tanto, dar esta independencia a los funcionarios del SEA, sobre todo a los que adoptan las decisiones más importantes, es relevante. Saber que no van a perder su puesto si es que fallan o resuelven de manera distinta como opina el gobierno de turno. Eso también sería algo bastante necesario. Y esto además tiene problemas que están asociados a la resolución de recursos de reclamación, que es justo lo que está contemplado acá, porque hoy por hoy lo que hace el proyecto es que unifica la reclamación. Yo lo destaqué como algo positivo del proyecto, que sí, así me parece, porque actualmente las personas que presentan sus observaciones, ¿cierto?, y que no son debidamente consideradas, pueden reclamar la resolución de calificación ambiental ante el director ejecutivo o el comité de ministros según corresponda.
Pero adicionalmente existe la institución de la invalidación administrativa. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera los terceros absolutos, es decir, los terceros, las personas que no pudieron participar, que no presentaron observaciones, se les ha reconocido la legitimidad para invalidar administrativamente la resolución de calificación ambiental, y lo que resuelva el SEA es susceptible de ser reclamado ante el Tribunal Ambiental. Esto representa complejidades importantes porque aumenta el espectro de incertidumbre hasta 2 años, ¿ya? Y no los 30 días de reclamación que conocemos en el contexto del CIA. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es que elimina esa posibilidad. No elimina la invalidación de la ley 19.880, eso sigue existiendo. Lo que elimina es la posibilidad de reclamar la resolución recaída en una invalidación de carácter ambiental, básicamente. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Que aumenta la legitimación activa. Es decir, ya no va a ser necesario haber presentado observaciones, sino que cualquier persona que tenga la calidad de interesada va a poder deducir un recurso de reclamación. ¿Ya? Eso quería destacarlo, parece una modificación bien interesante y que va a entregar certeza y con los objetivos del proyecto de ley. La parte que es un poco más compleja tiene que ver con las facultades del director ejecutivo. Se amplían bastante y se le da la facultad, por ejemplo, de resolver todas las reclamaciones. Cuando el comité de ministros se elimina, ahora va a ser el director ejecutivo el que va a resolver tanto las reclamaciones de las vías como las reclamaciones de los estudios de impacto. Aquí se presenta la complejidad de los proyectos interregionales, que son evaluados directamente por la dirección ejecutiva y, en consecuencia, en caso de existir una reclamación, va a ser el mismo director ejecutivo el que va a conocer. Entonces ya no será un recurso de reclamación, sino más bien una suerte de reposición. Entonces se pierde esto de la doble instancia, ¿ya? O la instancia del superior jerárquico. Entonces hay un tema que resolver. Y también se le da mayor autonomía al director ejecutivo, se busca que avance más rápido en la resolución de las reclamaciones, y para eso puede resolver por su cuenta, sin preguntarle a nadie, básicamente. Disculpen, esto se movió. Bien, sin preguntarle a nadie. Solamente de manera excepcional puede solicitar informes, ¿ya? En situaciones calificadas. Esto difiere bastante de lo que pasa hoy por hoy, donde, por ejemplo, el comité de ministros, cuando hay una reclamación de un estudio de impacto ambiental, siempre tiene que solicitar informe a los organismos que tengan competencia en la materia. Entonces, se entiende por una parte que se busca avanzar un poco más rápido, pero por otra se da una autonomía, una independencia bien importante al director ejecutivo. Y también hay un aumento de plazo para resolver el silencio negativo, ¿ya? Un aumento de plazo para resolver, perdón, la reclamación, y que va asociada a un silencio negativo. Hoy por hoy, el plazo para resolver las declaraciones de impacto ambiental es de 30 días y para los estudios de 60. Esto se amplía a 3 y 6 meses respectivamente. Una ampliación muy significativa. Y esto obedece a que hoy por hoy esos plazos no se cumplen, los de 30 y 60 días. Entonces el gobierno propuso ampliar ese plazo y, en contrapartida, entregar una suerte de silencio administrativo semiautomático. Es decir, hay que solicitarlo, pero una vez solicitado, se tiene que pronunciar en 5 días, y si no se pronuncia, se certifica en el expediente y esto te habilita a ir al tribunal ambiental. Es la propuesta, a mí me parece un tanto cuestionable porque hoy por hoy la institución del silencio administrativo existe, nada obsta a que se pueda solicitar, entonces no se consigue mucho, no se consigue mucho con esta modificación, y en contrapartida sí se alarga bastante el plazo que se le entrega al director ejecutivo para resolver. Otro de los nuevos críticos tiene que ver con la consulta de pertinencia y la responsabilidad penal. Lo que hace el proyecto se basa en lo que levantó la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, donde destacó a las consultas de pertinencia, las estudió como un permiso, no son un permiso propiamente tal, pero las estudió de esa manera por lo que se demoran, ¿ya? Y por las trabas que implica. Entonces, lo que hizo el proyecto para resolver esto, estableció que cuando existe un proyecto que va a modificarse,
uno puede presentar una declaración jurada siempre y cuando no implique un cambio de consideración. Es decir, si yo tengo un proyecto nuevo, la declaración jurada no aplica, ¿cierto? Siempre voy a tener que ir a consulta de pertinencia, siempre que así lo desee el titular, ¿no? En cambio, cuando se trata de una modificación, se puede presentar esta declaración jurada. El problema aquí es que la determinación recae pura, única y exclusivamente en el titular. Entonces, esto genera cierta incertidumbre, sobre todo en determinar qué son o no modificaciones sustantivas en las medidas y en los impactos. Aquí hay bastante discrecionalidad. Cuando se tramitan las pertinencias, suele consultarse a los organismos que tienen competencia en esta materia y no siempre los resultados son los mismos. Y esto, además de este espectro de incertidumbre que comento, genera algo adicional que está asociado con la responsabilidad penal. Hoy por hoy, la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente establece que si se cometió un delito ambiental realizando una actividad para la cual se debe haber contado con una RCA y sin contar con ella, entonces aplican, ¿cierto?, estas penas privativas de libertad, ¿no? Es decir, en un caso de elusión y comisión de daño ambiental. Ahora, ¿cuál es la eximente de esa responsabilidad ambiental? Perdón, de esa responsabilidad penal. La eximente es precisamente la consulta de pertinencia. Bueno, entonces, si yo la elimino, ¿cuál va a ser la eximente? El proyecto de ley dice, bueno, la eximente va a ser la declaración jurada, pero siempre que se declare como verídica y completa. Como yo presento la declaración jurada, nadie la califica en ese momento, se califica ex post. Entonces, ¿qué pasa si es que, no sé, la superintendencia, el organismo corresponda, no la estima como verídica y completa? Significa que me quedé sin eximente de responsabilidad. Entonces, ¿cuál va a ser el camino que van a seguir los titulares? Esa es la pregunta. Parece difícil pensar en que se van a arriesgar a presentar una declaración jurada, pensando en que hoy por hoy las consultas de pertinencia es una zona gris, donde inclusive la superintendencia ha llegado y ha dicho, ok, usted tiene una consulta de pertinencia que dice que no tiene que ingresar, pero a mí me parece que usted es una actividad que sí tiene que ingresar, así que ingrese, ¿no? Ahí la consecuencia no es tan terrible, uno tiene que ingresar, pero acá, si eso es lo que sucede, traería aparejada responsabilidad penal si es que ocurrió un daño ambiental. Y el término anticipado de proyecto también es un tema interesante. Lo que hace el proyecto de ley es que amplía el plazo. Hoy por hoy, el plazo para ponerle término anticipado a un proyecto, si es una día, son 30 días, si es un estudio de impacto ambiental, son 40 días. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Lo amplía hasta después de la primera vez. O sea que cabe preguntarse, ¿esto es algo que beneficia o que perjudica la tramitación? ¿Que entrega certezas o que genera incertidumbre? Lo cierto es que, por una parte, se puede argumentar que da la posibilidad de mejorar el proyecto, sin la presión que tienen los servicios muchas veces de que se van a cumplir los 30 días o los 40 días, y poder subsanarlos mediante una adenda. Sin embargo, también queda la duda de que muchas veces las consultas que hacen los servicios son importantes, son significativas, y eso requiere que los titulares hagan suspensiones bastante largas muchas veces. Entonces, ¿qué pasa si es que después de la suspensión presento mi adenda y ahí se determina que hay un IRE, ¿cierto? Una falta de información relevante o esencial? Entonces, se genera cierta incertidumbre. Me parece que en principio la idea tiene una buena intención, pero quizás hay que regularla en más detalle, o eliminarla, dejarla como está, o regularla en mejor detalle con una suerte de sistema híbrido, donde, por ejemplo, se acote la posibilidad de poner término anticipado después de la adenda, ¿ya? Por ejemplo, si se entregó la información, pero aún se considera que falta, que no se le ponga término anticipado, que se dé un nuevo plazo, por ejemplo. Algunas reflexiones finales, ¿ya? La modificación a el CIA obedece a un diagnóstico compartido. Es claro que en la medida que van avanzando los países, se van desarrollando, se van complejizando las evaluaciones ambientales. Cada vez las competencias están más compartimentalizadas. Y eso es algo normal.
es algo propio del desarrollo regulatorio de cualquier país. Esto no es algo de Chile, ¿ya? Es algo que pasa en muchos países. Pero es algo que hay que abordar, que hay que arreglar, y algo que también se está trabajando a nivel global. Esto es una prioridad para el gobierno, lo ha puesto en su pacto fiscal, en su fast track, en la cuenta pública, es algo que se debe avanzar. Ya el 12 de julio se van a presentar indicaciones al proyecto de reforma del CIA y vamos a saber, tener una buena idea cómo va a continuar esta discusión. Y dos reflexiones para ir finalizando tienen que ver con que el proyecto me parece que va más por el lado de entregar certeza y, y dar un poquito más de claridad al proceso, pero no tanto en la reducción de plazo. Reducir plazo en sí no es fácil, pero creo que eso requiere discusiones que son más profundas que las que se están dando actualmente. ¿Ya? Por ejemplo, eh, esta, esta realidad híbrida que está comenzando a suceder en cuanto a los proyectos que tienen que ingresar. Se trata de impactos o se trata de tipologías, los fallos de la Corte Suprema en la materia. O sea, acotar esto permitiría dar certidumbre respecto de judicialización posterior. También reflexionar un poco más de las tipologías que hoy por hoy están y cómo eso podría permitir que menos proyectos ingresaran u otros que están siendo, que no están siendo considerados, también se evaluaran. ¿Qué pasa con los proyectos priorizados? Actualmente se ampliaron un poco las causales para priorizar proyectos y darle una tramitación acelerada en el CIA. Sin embargo, podría ser una buena idea ampliar aún más esa consideración. Por ejemplo, en materia del proyecto también presentado por el gobierno, en materia de permiso, se consideran otros aspectos que tienen que ver con inversión, tienen que ver con empleo, que tienen que ver con proyectos estratégicos. Esto quiere decir que no se trata de que un proyecto sea más grande o implica mayor inversión, se va a flexibilizar su evaluación, al contrario, tiene que tener exactamente el mismo estándar. Pero sí debiese haber un énfasis especial en sacar adelante esos proyectos que son importantes para el país, son importantes para la productividad, son importantes para ir fortaleciendo nuestro desarrollo sin reducir estándares ambientales, pero sí tener un trámite o una dedicación particular. Y también hay problemas de dotación del servicio. ¿Ya? Se le achaca mucho al servicio de evaluación ambiental y lo cierto es que hay también problemas de dotación importantes que no se resuelven con el proyecto de ley. Bueno, y entregar mayores especificidad a algunas de estas propuestas y así dar certeza. Hay varias que son buenas, pero requieren ajustarlo, ¿no? Ajustarlo, dar un poco más de detalle para así entregar mayor claridad. Bueno, agradecerles la atención. También aproveché de dejar ahí un QR que pueden escanear para los que les interese profundizar el tema de la reforma en seguridad y también de los permisos o permisología, como se le ha llamado, del ministro Grau, del proyecto del ministro Grau. Este es un boletín público abierto para cualquiera, así que para los que les interese, ahí tienen una posibilidad de seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert, por su exposición en la que abordó los nudos críticos del proyecto de ley relacionados con el CIA y los principales desafíos de su tramitación legislativa. A continuación, atenderemos las preguntas y comentarios de los asistentes. En una primera ronda de preguntas, comenzaremos con Loreto y luego con Robert, quienes responderán las consultas en ese orden. Desde ya les cuento que han llegado varias preguntas, algunas bastante técnicas, así es que se nota que nuestro público se preparó para participar de este coloquio. La primera pregunta va para Loreto y, bueno, básicamente tiene que ver porque en su presentación usted se refirió al requerimiento que se hizo al Tribunal Constitucional y en este sentido quizás sería bueno que nos explique cómo se produce la relación o el vínculo entre la ley y el reglamento y cuáles serían los límites en este caso de cuánto puede abordar la ley y cuánto o hasta dónde puede llegar el reglamento. No, esta es una muy buena e interesante pregunta, puesto que quizás aquí también señalar algo como antecedente, un antecedente histórico, porque aquí
la principal discusión que yo veo hoy está dada es a propósito de la revisión de las RCA y también al hecho que se considera a la Superintendencia del Medio Ambiente también como un organismo facultado para requerir como la revisión, en circunstancias que no está contemplado también ahí en la ley. Eso es algo desde el punto de vista competencial. Y desde el punto de vista competencial es importante tener presente que si uno quiere mirar las normas constitucionales propiamente tal, ningún órgano de la administración del Estado puede autoatribuirse como potestades. ¿Ya? Eso es como uno de los primeros lineamientos que uno tiene a la vista cuando uno revisa, vamos a decir así como normas o instrumentos de naturaleza reglamentaria. La sujeción al principio de legalidad se vuelve estructural. Y si bien hay márgenes y espacios de discrecionalidad en la regulación reglamentaria, estos también hay límites que ya tenemos conocidos, que son y han sido fijados también por el Tribunal Constitucional ya desde antaño y ha sido también criterios que ha seguido la misma Contraloría General de la República, en orden a que tiene que ser solamente un complemento directo e indispensable de la ley, no pudiendo añadir situaciones o supuestos que no estén expresamente regulados, como en el caso, por ejemplo, de establecer obligaciones adicionales, quizás que no están previstas en la norma legal, así como tampoco nuevas restricciones, ¿ya? O nuevos supuestos. En el marco de lo que dice relación con la revisión, y aquí viene como el dato histórico, es que la revisión de la RCA, antes de su consideración a propósito del 25 quinquies, tuvo su origen en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, ¿ya? Es decir, ese es como un antecedente histórico ahí que es necesario tener presente. Creo que quizás esto también dio un marco para que la misma Contraloría, teniendo presente este antecedente, a lo mejor considerarse, y así estimó que se ajustaba a la legalidad, el que el reglamento incorporase como hipótesis para la revisión a las vías. Sin embargo, una interpretación quizás mucho más estricta y considerando que no procede la autoatribución como de potestades ni el establecimiento de una innovación regulatoria a propósito de la normativa reglamentaria, sino ser solamente el complemento directo e indispensable de la ley. Yo creo que este es el marco que nos marca, es decir, lo que nos marca la diferencia entre cuál es el ámbito también de la competencia material para la regulación reglamentaria. ¿Ya? Creo que estos límites materiales y formales deben ser también observados en el ejercicio vamos a decir, como de esta atribución propiamente. Yo creo que aquí no me voy a hacer muy famosa con mis ex colegas de la Contraloría en particular, pero, pero más aún de eso creo que es importante hacernos cargo. La Contraloría hace un trabajo muy serio, pero creo que también la visualización que tiene respecto de la revisión hizo que estimase que esto estaría ajustado a derecho. Y yo no soy la única a lo mejor que estaría como afirmando de esto. Por eso un grupo de parlamentarios también presentó un requerimiento precisamente para ser presente que aquí se habría vulnerado la Constitución. ¿Ya? Hubiese sido, el Tribunal Constitucional estimó que el requerimiento no cumplía con los aspectos mínimos para ser admitido a trámite, no señalaba en forma expresa el oficio de constitucionalidad, pero creo que habría sido muy interesante también que esta materia se hubiese podido conocer desde el punto de vista del fondo. ¿Ya? Así que eso es algo ahí a señalar, así que agradezco la pregunta también que se me ha formulado. No, gracias Loreto por la respuesta. La verdad es que nos han llegado muchísimas preguntas, están todas muy interesantes. Una pregunta para Robert, en realidad son varias, nosotros estamos tratando de sintetizarlas y de concentrarlas, sistematizarlas para que no tengamos que repetirlas, pero básicamente nos están preguntando en relación a la concentración de atribuciones en el SEA, ¿qué medidas consideras relevantes de implementar para asegurar la autonomía del SEA respecto del Poder Ejecutivo y alejar el componente político en la evaluación ambiental? Considerando que el sistema de alta dirección pública es el sistema que se utiliza para nombrar a los directores regionales y al director ejecutivo, que también tiene un componente político. Ya, muchas gracias. Una pregunta súper interesante y yo diría que central en esta discusión.
nadie sabe bien cómo resolver esto. Voy a partir por ahí. Han habido proyectos de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera, ahora el presidente Boric. Todos han hecho propuestas y a nadie le han gustado. ¿Ya? O sea, partiendo por ahí, que es un tema complejo. Eh, Creo sí que uno de los temas más relevantes tiene que ver con una separación de los proyectos, de la evaluación de los proyectos que son más estratégicos o más controversiales o más grandes. ¿Ya? La mayoría de los proyectos hoy por hoy se evalúa mediante una declaración de impacto ambiental y muchas de las modificaciones que se están realizando bajo esa lógica me parece a mí que funcionan, pero los proyectos más grandes para estos estudios de impacto ambiental, que están en lugares que tienen una concentración industrial importante, donde hay problemas de zonas de sacrificio, donde hay una litigiosidad esperada importante, creo que debiesen tener una tramitación que fuese distinta. Y una tramitación donde, por ejemplo, tener un comité de ministros podría no ser una mala idea del todo. Yo voy a plegarme a lo que dice Loreto, con que tal vez no va a ser tan popular lo que a veces uno dice, pero, por ejemplo, mucho se habla desde un punto de vista técnico que eh, el servicio de evaluación o el sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de tercer nivel, ¿cierto? Entonces operan las políticas, las normas, ¿cierto? Y entra al final el CIA. Y es cierto, pero lo que pasa es que cuando tú no tienes las políticas o no tienes las normas o no tienes la planificación territorial, excluir del todo un componente que tenga una mirada más estratégica es difícil, es difícil. Porque finalmente, por ejemplo, estamos reduciendo a que sea esa persona, ese director regional, el que va a determinar el desarrollo que quiere la zona, cómo se va a proyectar a mediano y largo plazo. Es una visión mucho más estratégica. Eso debe estar en una política, debe estar, por ejemplo, en un plan regional de ordenamiento territorial, en un PROT. Sí, sería fantástico. Evaluado con evaluación ambiental estratégica, excelente. Quizás se podría hacer una distinción donde sí exista eso, se opera de una forma, donde no exista, se opera de otra. O sea, hay distintas maneras, pero me parece que para ciertos proyectos, eh, buscar alternativas, insisto, no es para reducir plazos ni tiempo, pero sí para tramitarlo de una manera un poco más expedita. Por eso es que nuestro sistema, ya se me refería con las conversaciones más profundas, nuestro sistema opera sobre una lógica de dónde se genera la actividad, dónde se producen los impactos. Y ahí esas son las personas que conocen, independiente de la magnitud del proyecto, pues es un proyecto muy chiquitito, interregional, y lo va a conocer la dirección ejecutiva, un proyecto inmenso que lo va a conocer una dirección regional, más allá de que yo sé que la dirección ejecutiva igual lo apoya. Pero al final la decisión de la región incide con lo que pasa en la dirección ejecutiva. Así que, bueno, volviendo, me parece que sí se debe distinguir en magnitud de proyectos, ya para la evaluación. Creo que sí o sí debiese ser una comisión evaluadora y no una sola persona. Es cierto que la alta dirección pública tiene estos temas, también estos componentes políticos, pero sí podría quizás establecerse una cierta base y desacoplarlo del término, como se hace con ciertas altas autoridades del país, donde, bueno, la Contraloría, sin ir más lejos, ¿cierto? Donde se desacopla un poco del término del, del ciclo político. Y también me parece que es importante ir fortaleciendo al servicio, ¿ya? Por ahí también bien las preguntas de la cantidad de trabajo y la baja de dotación. Me parece que eso también les puede ayudar a tener cierta independencia. Ok, gracias Robert por esa respuesta. Mira, y en relación a tu experiencia en en otros países o lo que tú conoces, también nos consultan que otros países contemplan órganos decisorios de evaluación ambiental, integren autoridades políticas en conjunto con una administración o autoridad administrativa técnica, y cuáles países tienen procesos de evaluación ambiental mejor evaluados, si es que conoces esa experiencia, y si ellos también incorporan este matiz político que, más allá de que efectivamente quizás muchas veces no se puede prescindir, o esta mirada estratégica que hoy existe en el CIA. ¿Se conoce alguna experiencia? ¿Se sabe quién lo hace mejor? ¿Y cómo se toma la decisión en esos casos? No sé si nos puedes ayudar a resolver esa pregunta. Sí, es interesante la pregunta. La verdad es que es bien variopinto, pero
quizá un buen ejemplo es Estados Unidos. De hecho, ellos inventaron el sistema de evaluación de impacto ambiental en su National Environmental Policy Act, ya su suerte de ley de base del medio ambiente, ya en 1969, más de 50 años. Y bueno, ellos son un país federal, así que actúan un poquito distinto, ya tienen reglas estatales y reglas para proyectos federales también. Pero creo que ahí tiene que ver con esta conversación profunda que estamos teniendo de cuáles son los criterios para evaluar proyectos. Porque nosotros funcionamos bajo un modelo de tipologías, de tipos de proyectos que el legislador ha estimado a priori, ¿cierto?, que podrían tener un impacto significativo en el medio ambiente, en las personas, qué sé yo. Sin embargo, en Estados Unidos no hay tipología, hay solamente impactos. Entonces, pueden haber dos proyectos que sean el mismo tipo de proyectos, pero que se evalúan de manera distinta o derechamente no se evalúan. Y en esa parte previa de evaluación se considera, por ejemplo, incluso la oposición que podría verse de las comunidades. Entonces puede ser un proyecto, tú dices, oye, tengo el mejor estándar internacional, estoy emplazado en un lugar adecuado, pero resulta que la gente no quiere el proyecto. Ese proyecto se va a evaluar ambientalmente y va a tener una atención y un foco especial. Acá ese proyecto, si no está en tipología, derechamente no ingresa al sistema, ¿ya? Entonces, creo que tener una mirada de cómo queremos evaluar los proyectos es importante. Y Estados Unidos me parece que es un buen modelo de impacto. No estoy diciendo que impacto sea mejor que tipología, pero ahí hay una forma de hacerlo, porque nosotros hoy por hoy estamos derivando un poco a eso, con humedales urbanos, con algunos fallos de la Corte Suprema, y resulta que el peor escenario es tener un sistema híbrido, ¿ya? Porque eso no le da certeza a nadie. Uno u otro, pero no intermedio. Y ahí también existen autoridades a nivel estatal y a nivel regional donde participan autoridades políticas, ¿ya? Entonces, sí es relevante para efectos de poder calificar proyectos. Y bueno, y ellos también lo tienen más ampliado hacia también las políticas y los programas, y no solamente a los proyectos. Gracias, Robert, por esa respuesta y también a Mariel Álvarez y a Silvana Soanes, que fueron quienes te formularon esta pregunta. Ahora vamos con una pregunta para Loreto, que nos la envió Nuchi Golris, en que nos pregunta, bueno, la pregunta dice lo siguiente. Una cosa que me interesa son las dimensiones temporales de las modificaciones legales y reglamentarias. Estas nuevas modificaciones requerirán que los estudios de impacto ambiental y las declaraciones de impacto ambiental existentes actualizan sus evaluaciones en alguna medida o en alguna capacidad. En el fondo es como la dimensión de cuando empiezan a regir estas modificaciones y si se aplican o no a los proyectos que ya están adentro. Esa es una súper buena pregunta porque las reglas de vigencia son siempre muy importantes, ¿ya? Esta modificación entró en vigencia el 1 de febrero de este año y es para todos aquellos proyectos que ingresen a la evaluación de impacto ambiental con posterioridad a esta fecha, ¿ya? Entonces ahí tenemos como la regla de vigencia y creo que con eso atendemos como también la pregunta que fue formulada. Así que eso es lo importante como a propósito de la regla de vigencia propiamente, ¿ya? Entonces creo que esto también permite tener cierta seguridad y certeza respecto de qué es lo que estaba pasando con con aquellos proyectos también como en evaluación. Porque si no, se nos puede generar como esta distorsión eh, y también esta como complicación a propósito de si le hubiésemos dado como este efecto para los proyectos que ya estaban siendo como tramitados. Así que lo importante es vigencia, aquí 1 de febrero de 2024 es la fecha, así que todos los que ingresen con posterioridad a esta se someten como a esta como, vamos a decir, a esta modificación del reglamento. Gracias, Loreto. Mira, sabes que hay una pregunta de Felipe Avendaño Pérez que está muy vinculada a lo que estamos conversando y él dice que quisiera saber si las modificaciones incorporan
algún tipo de gradualidad. Y dice también que por otra parte, si existe algo que contribuya al cumplimiento normativo, regulatorio, penal, etcétera, promoviendo la función del Estado de educar y llevar a todos al cumplimiento. Mm, bueno, la verdad es que en este caso, quizás lo que uno podría considerar como regla de gradualidad, no hay como específicamente, porque estas son como reglas como de tipo procedimental propiamente tal. Por eso es importante como el tema como de la vigencia propiamente tal, y quizás aquí sí hacer presente como algo que Robert también comentó. Estas modificaciones implican un cambio de gestión. No solamente para el órgano administrativo, sino también hay exigencias nuevas para los titulares de proyectos. Pero pensando en el órgano administrativo, la consideración de la variable climática, aspectos vinculados a nuevas exigencias relacionadas con las PAC, ya cómo se tiene que considerar por parte del servicio, implica considerar eventualmente mayores dotaciones, mayor recurso, capacitación, formación. Quizás el CEA ha estado muy activo como a propósito de guías, de instructivos. eh, Creo que ahí quizás como otra materia muy interesante de análisis es ver quizás cómo estos a veces eh, pasan a ser casi como normas propiamente tal, como en el marco de la evaluación de los proyectos. Eh, Creo que la gradualidad, si bien no está como tan expresamente prevista como cuando se adopta un plan de descontaminación, un instrumento de gestión ambiental, como para distinguir entre fuentes nuevas, fuentes existentes, eh, creo que quizás donde se puede poner el enfoque respecto de la gradualidad y de la progresión es precisamente dado a los recursos que va a necesitar ahora el órgano para poder también hacerse cargo de la implementación como de estas modificaciones, ¿ya? Para poder implementarse, para que se implementen de la mejor manera posible. Gracias, Loreto. Hay otra pregunta para Robert que tiene que ver con el reemplazo de las consultas de pertinencia por una declaración jurada cuando existen cambios que no sean de consideración. Nos gustaría saber qué comentarios te merecen esa propuesta, considerando que considerando el contexto de la Ley de Delitos Ambientales, la elusión cometida a sabiendas pasó a ser un delito y las consultas de pertinencia funcionan como eximentes de responsabilidad penal. En este contexto, ¿consideras que las modificaciones propuestas para las consultas de pertinencia van a ser eficaces? No creo que van a ser eficaces. Bien tajante. Me parece que no, porque la, la ley de delitos ambientales y atentados contra el medio ambiente de delito económico y atentados contra el medio ambiente generó un cambio de paradigma bien relevante para lo que es todo el accionar corporativo, para el compliance, para los sistemas de prevención del delito en materia ambiental, bien importante. Entonces, se puso sobre la mesa un tema que antes no estaba, ¿ya? Antes, si tú cometías un daño ambiental, si perjudicabas al medio ambiente, tenías una sanción administrativa, una sanción civil, una sanción pecuniaria, ¿cierto? Pero ahora va aparejado a penas privativas de libertad que escalan, ¿no? Que afectan al gobierno corporativo. En ese contexto, siempre se van a tomar todas las medidas para que eso no ocurra. Entonces, eliminar la consulta de pertinencia, reemplazarla por una declaración jurada, no cumple ese efecto, porque te quedas sin eximente. Insisto, alguien podría decir, oye, no, pero aquí el proyecto de ley dice que sí va a funcionar como eximente. Efectivamente, dice, pero cuando sea considerada como verídica, completa. Entonces, ¿y qué significa que sea completa? Que lo describiste con qué nivel de exactitud. Porque hoy por hoy también a veces pasa que la superintendencia te fiscaliza y dice, no, y mira, tu RCA dice esto y tú estás diciéndolo un poco distinto. Y dices, ya, pero es que cuando uno tiene una RCA, uno proyecta, ¿cierto? Es una proyección de cómo van a suceder las cosas en la práctica, que no siempre pasan exactamente igual. Entonces, en ese sentido de discrecionalidad es donde se complica esto. Y esto conversa de manera muy compleja con el derecho penal, porque el derecho penal es así, muy cuadradito.
El tipo penal es lo que dice, cómo dice, dónde, y en cambio, en materia ambiental, los bordes no son tan claros. Entonces, volviendo a la pregunta, me parece que así no va a funcionar. Funcionaría si uno dijera que la declaración jurada por ese solo hecho es un eximente, pero obviamente eso es muy complejo, porque la declaración jurada podría decir cualquier cosa. Entonces, ahí nos enredamos, ¿no? A mí me parece por lo menos que lo que debe hacerse es regular la consulta de pertinencia mejor. Creo que exista, está bien, eh, pero creo que sería regular mejor, que fuese vinculante, por ejemplo, que tuviese plazos más acotados y quizás en ciertas ocasiones podría ser con alguna declaración jurada, pero tendría que conversar mejor con una modificación. Quizá el problema no está en el proyecto de ley de la 19.300, o sea, el problema está con el delito económico. Ahí también hay una complejidad. Pero me parece que la forma que está planteada hoy por hoy no sirve, genera mucha preocupación, y lo peor de todo es que si es que llegara a prosperar, no creo, ¿ah? Pero si llegara a prosperar, te quedas sin consulta de pertinencia. Como igual van a querer tener consulta de pertinencia, van a terminar usando el 19 número 14, derecho a petición, de alguna manera que se pronuncie, va a enredar mucho más el sistema, va a ser lo más lento, va a ser muy contraproducente. Así que me parece que se entiende la lógica, ¿ah? No, se entiende que está hecho de buena fe, de buena voluntad, pero no, como está planteado, me parece que no va a resultar. Muchas gracias, Robert, por la claridad de tu respuesta. Ahora vamos con una pregunta para Loreto. Eh, Uno de los temas de la modificación al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental tuvo que ver con incorporar la variable cambio climático en la evaluación ambiental. Respecto a este tema, a julio de este año, ¿cómo va la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático? Y en tu opinión, ¿están todas las instituciones, incluidos los gobiernos regionales, preparadas para este desafío? Ay, qué buena pregunta. Yo, ¿saben qué? Aquí les voy a comentar les voy a comentar algo. En su oportunidad, cuando estaba en la Contraloría General de la República, eh, pudimos eh, verificar como el estado de cumplimiento. Esto es como un antecedente, antes de la Ley Marco de Cambio Climático. eh, Comenzamos como a fiscalizar la implementación de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático. ¿Cuál era el estado de avance en la implementación sectorial, donde el mismo órgano había participado, se había formalizado? La verdad, era muy bajo. ¿Cuáles eran los recursos destinados? También, muy bajos. Entonces, esta era nuestra realidad antes. Uno espera que contar con la Ley Marco de Cambio Climático, que la verdad, al tener una nueva ley, esto no opera así como una varita mágica y decir, tenemos nueva ley y ahora cambia todo como en el país. La verdad, no opera así, porque también implica cambios culturales y cambios de gestión para los organismos públicos. La Ley Marco de Cambio Climático ha ido avanzando obviamente en su implementación. Sin embargo, hay distintas, vamos a decir, como distintos parámetros para considerar la implementación. Hay muchos reglamentos que tienen que ser dictados. De estos reglamentos, solamente algunos pocos han culminado su tramitación. Hay otros que están ahí en proceso o en su proceso de elaboración, pero la verdad, los plazos que se previeron en la ley para que los reglamentos se dictasen, aquí ya, es decir, muchos de estos plazos ya se verificaron. Entonces aquí tenemos una vamos a decir, lenta implementación en lo que dice relación con los reglamentos. Luego, respecto de los planes sectoriales, si bien se han iniciado como algunos procesos como de elaboración, o en su caso como de revisión, bueno, la verdad es que están en estas fases como de participación temprana, donde se están recibiendo antecedentes. Entonces, nuevamente, ok, estamos avanzando, pero también es un avance que se ha dado, que toma tiempo. Y aquí yo me voy a permitir una reflexión, y espero que no nos pase, porque decir que no nos siga pasando, porque los instrumentos de gestión ambiental necesitan ser adoptados de manera oportuna, ser revisados también de forma oportuna. Porque si no, la gestión ambiental falla también, se torna en ineficaz. Y una de las primeras medidas de gestión, donde aquí la institucionalidad ambiental tiene responsabilidad, es que en sus procedimientos pueda ser más ágil, como para poder
adoptar las normas, adoptar los instrumentos de gestión respectivos, y luego cuando tenga que revisar también hacerlo de manera oportuna, ¿ya? Porque creo que este es como nuestro principal desafío. Avanzamos mucho con la regulación, vamos creando o vamos considerando nuevos instrumentos, pero luego en la fase como de adopción de estos instrumentos nos toma tanto tiempo que la verdad después siempre vamos así como desfasados, ¿ya? Después los estándares que tenemos quizás nos quedan desactualizados, las medidas también. No, creo que nos demoramos mucho en hacer evaluación de las medidas. Creo que eso es algo que lo podemos llevar a los, por ejemplo, en materia de normas, en materia de planes, como de prevención de descontaminación, en materia también de instrumentos de la gestión red, todo el tiempo que ha tomado como la implementación de la ley red, y yo preveo que la ley marco de cambio climático nos puede estar pasando un poquito lo mismo. Sin embargo, aquí tiene que haber como un sentido más de urgencia. Creo que por eso también se vuelven tan importantes las potestades cautelares o la adopción de medidas provisionales, porque cuando ya no tenemos los instrumentos, es decir, se requiere igualmente una respuesta del organismo público. Entonces aquí creo que esto siempre es como un llamado de atención. Eh, Creo que también, y puede ser aún más, algunos como instituciones eh, como por ejemplo, aquí hay instrumentos a nivel regional también, a nivel local, pero aquí se necesitan recursos, necesitas tener a lo menos un equipo de apoyo profesional o especialista para poder elaborar estos instrumentos. Creo que hay bastantes desafíos en la implementación. Hay una página web que es como Ley Marco de Cambio Climático, y esta va mes a mes, es decir, uno puede ir viendo como los estados de avance. Entonces hay un reporte mensual donde se van indicando, oye, el estado de avance en materia de reglamento, hemos avanzado en lo siguiente. Estamos en tales fases. En materia de los planes, estamos en estas otras fases. Eh, y creo que es parte como, vamos a decir así, es parte como de nuestra cultura institucional. Creo que nos hemos acostumbrado a que a la adopción como de estas normativas eh, requieran como tanto tiempo, tanto estudio. Yo sé que es necesario que en materia ambiental eh, los mismos tribunales nos han establecido como estos estándares como de la debida motivación o una motivación suficiente, más aún cuando se trata como de medidas que pueden lesionar derechos, pero yo tengo un criterio, es mejor eh, tener algo que a lo mejor sea perfectible en el tiempo y que lo podamos adaptar de manera más rápida, que demorarnos tanto tiempo en tener algo que a lo mejor sea más óptimo, pero quedamos con todo un periodo en el cual no contamos con quizás normas, con estándares, con medidas, con planes, entre otros. Creo que por eso es tan importante este criterio que tiene la Contraloría de que, bueno, de que las normas legales rigen igualmente, no obstante no estén dictados los reglamentos, porque si no podemos condicionar incluso la implementación de la norma legal. Pero en lo que dice relación con los instrumentos de gestión propiamente tal, creo que tenemos un desafío, ¿ya? Que, hay avance, pero el avance va lento. No sé si tu Ron quiere señalar algo. Sí, quería aprovechar de complementar la respuesta de Loreto. Me parece muy interesante lo que comentó y estoy absolutamente de acuerdo. Solamente quería agregar que en el tema de cambio climático, una de las grandes dificultades tiene que ver con que y cuando la estábamos haciendo sabíamos que esto iba a pasar de alguna manera, que era este cambio de paradigma, porque hoy por hoy el Ministerio del Medio Ambiente es el que lleva toda la carga de implementar la agenda climática y los otros ministerios colaboran en la medida de lo posible. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, el proyecto de ley, cuando cambió ese paradigma, dijo, no, ahora Ministerio de Minería, de Energía, de Economía, qué sé yo, de Vivienda y Urbanismo, van a tener obligaciones, van a tener responsabilidades modificadas en su propia ley orgánica, van a tener que asignar presupuesto. Eso hizo que algunos de estos ministerios tengan que salir a hacer participaciones ciudadanas, a cosas que no están acostumbrados, o sea, requieren un equipo nuevo. Hay otros ministerios, Ministerio de Energía, y otros que tienen mucha experiencia en esto, pero otros que no. Entonces, esa implementación también supone un desafío bien grande, bien grande. Y lo que sí quería aprovechar de tocar también es los instrumentos de gestión ambiental. Solamente una pequeña reflexión que
son muy, muy importantes. Las normas de calidad, las normas de emisión, los planes de descontaminación son súper, súper importantes para la gestión ambiental. ¿Ya? Súper importante. Cuando hablamos de los instrumentos de primer, segundo orden y después tercero hasta el 6 ya. Y hoy por hoy la gestión ambiental se evalúa mucho según cuántos proyectos se aprueban, cuántos proyectos se rechazan, cómo va la inversión, pero no debiese ser así. ¿Ya? La gestión ambiental pasa por otra parte. Pero ¿cuál es el problema? Y por esa otra parte que pasa es el Ministerio del Medio Ambiente principalmente, que tiene un presupuesto paupérrimo. Y lo voy a decir así bien, bien claro. Eh, yo siendo jefe del Departamento de Legislación y Regulación, tenía a mi cargo 10 abogados. Y esos 10 abogados son 10 abogados para todo Chile. ¿Ya? O sea, las secretarías regionales ministeriales no tienen abogados. ¿Ya? 10 abogados para todo Chile para normas de calidad, normas de emisión, planes de descontaminación, implementación de la ley REP, proyectos de ley, o sea, y la complejidad normativa que tiene elaborar regulación ambiental es muy, muy grande. Estudios científicos, AGIES, análisis general de impacto económico y social, participación ciudadana, formación de comités operativos ampliados, recoger la observación de todo el mundo, consejos de ministros, eh, en fin, son complejos. Entonces creo también que hay un desacople en realidad versus expectativa. Y creo que el Congreso también, cuando se discute la ley de presupuesto, es algo que hay que sincerar, ¿no? Porque el tema ambiental está muy en la palestra, todo el mundo lo habla, pero bueno, cuando lo bajamos al área chica, ¿cuántos recursos tiene realmente el Ministerio del Medio Ambiente? Así que, bueno, pensando que hay elección y todo, para que se acuerden de cuando hagan la rayita de saber quién tiene estos temas como prioritarios. Bueno, les cuento que ya estamos en el tiempo, pero les quiero compartir una reflexión que nos llegó de parte de los asistentes, que dice así: ¿no sería mejor generar una ley de coordinación de políticas públicas para el desarrollo sostenible que le dé mayor orden a las políticas públicas, que en el fondo las vaya priorizando y cuya responsabilidad administrativa sea asumida por los ministros de turno en la toma de decisión, pensando en el crecimiento del país que sea de manera sostenible, ¿no? Con diseño de políticas públicas a mediano y largo plazo y no solo pensando en la duración del gobierno a 4 años? Abro el panel para que nos indiquen cuál es su parecer. Yo quizás acá como para señalar, eh, también como haciendo presente algo, creo que eh, el ámbito de las políticas públicas es una cuestión importante y quizás aquí quiero irme a otro antecedente como más del derecho administrativo, que hay función de gobierno, función de administración. Creo que también la determinación de política va muy de la mano con la línea de gobierno, que es como esta directriz, esta línea. Cada gobierno que llega tiene un programa de gobierno que viene a implementar, pero tiene incidencia en el ámbito administrativo, porque luego la acción administrativa también responde a la política que se va fijando. Uno puede advertir que en determinadas políticas más recientes, como por ejemplo en el ámbito minero, en el ámbito energético, se están adoptando políticas a largo plazo. ¿Ya? Por ejemplo, ya la política nacional minera al 2050, la política nacional de energía al 2050. Entonces, creo que eso, y en estos ámbitos donde se ha ido dando, uno puede advertir que no obstante el cambio de gobierno, el cambio del color político, no ha significado una gran transformación de la política. Creo que hay un desafío ahí como de tener esta mirada como de largo plazo para que esto se pueda como indistintamente del color político, los principales ejes de acción no se dejen de implementar. Eso es como una primera como indicación. Luego lo que dice relación, otro antecedente es que a mí me ha llamado atención, ahora hay muchas políticas públicas que se formalizan a través de un decreto supremo. Hace años atrás uno no veía esto, uno no veía como la formalización de políticas a través de un decreto. Como ahora esta es una tendencia, hay que tener presente que en lo que dice relación con los actos que se sometan a la consideración del presidente de la República y que digan relación con cuestiones de tipo ambiental, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático también cumple como una instancia, vamos a decir, que permite articular distintas políticas
en la toma de decisiones ambientales o en la consideración de índole ambiental, más allá quizás como de las posiciones que uno puede tener respecto de, o de la valoración del funcionamiento como de este Consejo de Ministros. ¿Ya? Eso era más o menos ahí lo que me gustaría a mí señalar. No sé, Robert, si a lo mejor tú también quieres hacer presente. Completísimo, ya no sé qué más puedo señalar, Loreto, pero voy a agregar solamente, destacar un instrumento de gestión ambiental olvidado y La EAE. que me parece fundamental, que es la EAE, precisamente. ¿Por qué es tan importante la evaluación ambiental estratégica? Porque a diferencia del CIA, ¿ya? El CIA evalúa proyectos al final, ¿cierto? Se modifican y se evalúan sus medidas de mitigación, reparación o compensación, qué sé yo, pero es un proyecto que ya está diseñado, ya está armado. En cambio, la EAE obedece más bien a una suerte de procedimiento, a un acompañamiento en la elaboración del instrumento. Y en ese acompañamiento, el ministerio es la contraparte del órgano responsable, que es el que está a cargo de la política respectiva, y lo va acompañando para ir incorporando los factores críticos de decisión, los elementos de o las consideraciones de desarrollo sostenible. Entonces, eso te permite ir armando una política que tiene la participación ciudadana, que te dice cómo quiere que desarrolles un lugar, que te da una visión a largo plazo. Entonces, cuando tú tienes instrumentos que están elaborados con EAE, cuando entra el CIA es mucho más fácil, porque cuando tú tienes un área, una zona, una región, que tiene una planificación, que tiene una mirada, y no sé, una mirada que dice, queremos proyectos de energía renovable. Y tú vas con un proyecto de energía renovable y te sale alguien y te dice, bueno, es que no queremos estos proyectos. Como, oye, no, si esto tiene un instrumento, hay una planificación, una mirada a largo plazo, no depende de lo que se le ocurra a la persona de turno, ¿no? ¿Ya? Y también para el proyecto. O sea, si tú tenías una termoeléctrica, vas a decir, bueno, quizás este no es el lugar para mí, ¿cierto? Y te va a ir a otro lado, ¿no? Porque esa decisión, entre comillas, de planificación la vas a tener al principio de la evaluación y no al final, que es lo que termina siendo la comisión evaluadora y un delegado presidencial o un gobernador que era antes, ¿cierto? De decir, no queremos este tipo de desarrollo para nuestra región. Me parece que eso es importante y ahí está el desafío de lo que pasa fuera del límite urbano, sobre todo con los PROT, sobre todo con la PNOT, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, con su reglamento, y también la necesidad de ir actualizando los instrumentos que por hoy existen, que son tan antiguos. Entonces, hoy funcionamos con instrumentos de planificación territorial, con planos reguladores intercomunales que son tan antiguos que no obedecen a un contexto de cambio climático, de sequía, de contaminación urbana, de densidad poblacional. Entonces, eh, me parece que es importante actualizar esos instrumentos y eso nos podría ayudar también en la evaluación. Sin duda hay un desafío ahí, ¿no? En ir actualizando los instrumentos, poniéndonos al día y qué relevante es eso a la hora de cuando pensamos en toda la dimensión territorial de nuestro país, tan grande que es, y en el fondo terminamos evaluando con una mirada del norte, el centro o el sur. Bueno, nos quedaron muchísimas preguntas en el tintero. Les agradecemos nuevamente a ustedes por su disposición y generosidad en compartir parte de sus trabajos y experiencias en estos temas que son de gran interés. Perdón. Agradecemos también a los asistentes que con sus preguntas y comentarios colaboraron en enriquecer el debate y profundizar algunos elementos relevantes. Nuevamente les pedimos disculpas porque no pudimos abordar todos los temas, estamos con el tiempo encima, así es que muchas gracias por la participación. Y para finalizar, invitamos al ministro, el señor Marcelo Hernández Rojas, para que nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias, Karina. Perdón, me colé antes del cierre, no quise interrumpirlos, pero no, agradecerle a Loreto, ¿no es cierto?, y a Robert sus interesantes presentaciones. Yo la verdad que me siento también bien ilustrado, uno va aprendiendo, no porque sea ministro, ¿no es cierto?, en el caso mío, ministro científico, es porque uno, entre comillas, se la sabe todo lo contrario, y a cada día y con cada causa que ingresa vamos aprendiendo, sobre todo en un escenario cambiante, ¿no es cierto?, donde cada vez se nutre más con nuevas normativas, ya nuevas tareas. Comentarles que he sido 2 veces administrador municipal y reflexionando un poco, ¿no es cierto?, de sus comentarios, a veces se crean ciertas normas y se cargan, digamos, ciertas tareas, a propósito de las preguntas también que se mencionaban, ¿no es cierto?,
de tareas a los servicios, a los funcionarios, y muchas veces no están como los elementos, los recursos, ¿ya? Para ser más armónico, obviamente, la riqueza normativa, pero también tiene que haber una debida respuesta, ¿no es cierto?, del Estado y la sociedad hacia ella. También reflexiono de que nos falta avanzar con mayor diligencia en algunos instrumentos, ¿no es cierto?, sobre todo de planificación territorial más macro, como decía Robert y como decía también Loreto, no se le puede pedir todo al CIA, ¿ya? No puede ser el CIA el órgano que resuelva toda la problemática, ¿no es cierto?, del ordenamiento territorial y de la compatibilidad de unas u otras actividades. Entonces, bueno, sin embargo, yo siempre creo que como sociedad vamos avanzando, vamos contribuyendo. Uno quisiese mayor celeridad, pero creo que a veces, como dice, lo bueno o lo perfecto es enemigo de lo mejor, ¿ya? Entonces, lo importante es que avancemos, ¿no es cierto? Y vayamos contribuyendo cada uno, ¿no es cierto?, desde su espacio y siempre con un actuar de buena fe en pos del desarrollo sostenible de nuestro país, ¿ya? Así que nada, quiero reiterar mis agradecimientos, ¿no es cierto?, a Loreto, a Robert y a los casi 150 asistentes que tuvimos ya en este coloquio. También dejarlos invitados para el próximo coloquio, donde vamos a ver, ¿no es cierto?, la evolución y algunas reformas también a la Superintendencia de Medio Ambiente, y eso va a ser en julio, ya hacia fines de julio. Y por último, terminamos la serie de 4 coloquios en agosto con un coloquio especial asociado a lo que es el litio, ya a todo lo que es la Estrategia Nacional del Litio, ¿no es cierto?, y la red de salares protegidos, sobre todo porque es una temática que básicamente nos compete al primer tribunal ambiental, ya la macrozona norte. Así que sin más, agradecerle Loreto, ¿no es cierto?, y Robert por su excelente presentación y también a cada uno de los asistentes junto con el equipo también que ha preparado, ¿no es cierto?, y ha dado pie para que podamos todos aprender un poco más hoy día. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, ministro. Y bueno, tal como él nos acaba de contar, los queremos dejar invitados a nuestro tercer coloquio sobre la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente, que se realizará el próximo jueves 25 de julio a las 16 horas. Para quienes participen por Zoom, al igual que en este coloquio, el enlace de conexión les será remitido vía correo electrónico. Si aún no se han inscrito, los invitamos a hacerlo en el link que se publicó en el chat. Y con esto damos por finalizado el coloquio sobre medio ambiente y reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.